Ella anunció: yo elijo a mis propios amigos. No tienes derecho a juzgar con quién paso el tiempo. Todos sus amigos la apoyaron. Yo estuve de acuerdo, la elección de amigos es personal. Cuando regresó de su fin de semana de unión de amistad, su elección personal tuvo consecuencias personales, estado de soltera y ningún marido que juzgar más. Mi esposa me miró directamente a los ojos el martes pasado por la noche y anunció que yo no tenía derecho a juzgar con quién pasaba el tiempo. Así de simple, durante la cena en la mesa de nuestra cocina, declaró su independencia de mis opiniones sobre su nuevo grupo de amigas. Todo este lío comenzó 3 semanas antes, cuando se unió a un club de lectura a través de Facebook. Excepto que en realidad no se trataba de libros. Por lo que pude ver, se trataba más de quejarse de los maridos y beber vino a horas inapropiadas. La líder de este grupo era una mujer que se había divorciado 2 veces antes de los 30 y parecía coleccionar mujeres casadas como seguidoras. Cuando mencioné por primera vez que estas nuevas amigas parecían tener mucho drama en sus vidas, la respuesta de mi esposa fue inmediata y tajante. Ya no puedes elegir a mis amigas. No estoy eligiendo nada, respondí, dejando mi tenedor. Solo estoy señalando que cada conversación que tienes con ellas termina contigo enojada conmigo por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Ella se cruzó de brazos. Eso es porque no entiendes la amistad femenina. Nos apoyamos mutuamente. No juzgamos las elecciones de las demás. La ironía de que me juzgara mientras hablaba de no juzgar no se me escapó, pero me guardé esa observación para mí por ahora. Entonces, cuando te dicen que tu marido preguntando a dónde vas a las 10 de la noche es un comportamiento controlador. ¿Eso es apoyo? Su cara se sonrojó. Es controlador. Soy una adulta. No necesito permiso para salir de mi propia casa. Nunca dije que necesitaras permiso. Te pregunté a dónde ibas porque me preocupo por tu seguridad. Hay una diferencia. Se levantó de la mesa, su silla raspando contra el suelo. Esto es exactamente lo que dijeron que harías. Darle la vuelta y hacerme sentir culpable por querer independencia. Él y ellas en cuestión eran 3 mujeres que parecían pasar la mayor parte de su tiempo analizando las relaciones de todos los demás mientras sus propias vidas se desmoronaban. Una estaba pasando por su segundo divorcio. Otra no podía mantener un trabajo por más de 6 meses, y la tercera tenía 2 hijos con 2 padres diferentes y no podía entender por qué ninguno de los hombres quería seguir involucrado. Pero aparentemente estas eran las personas que mi esposa había elegido como sus consejeras de relaciones. La independencia está bien, dije, manteniendo mi voz nivelada. Pero cuando tu independencia incluye quedarte fuera hasta las 2 de la madrugada en noches de trabajo y llegar a casa oliendo a cigarrillos y perfume barato, tal vez deberíamos hablar de límites. Golpeó la mesa con la mano. ¿Límites? Ahora quieres poner límites a mis amistades. Quiero entender por qué mi esposa de 8 años de repente piensa que pasar tiempo con su marido es opcional. Su respuesta llegó rápida y tajante, porque tal vez es opcional. Tal vez me he estado conformando con alguien que cree que tiene derecho a aprobar cada decisión que tomo. La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. La miré con atención. La miré de verdad. Esta no era la mujer con la que me casé. Ni siquiera era la mujer de hace 6 meses. Muy bien, dije finalmente. Tienes toda la razón. Tus amistades son tu elección. Tus decisiones son tu elección. Ella parpadeó, esperando claramente más pelea. Bien. Finalmente. Y ya que estamos hablando de elecciones, tengo algunas propias que hacer. La confianza en su expresión vaciló por un segundo. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté y empecé a recoger los platos. Significa que si quieres total independencia en tus elecciones, entonces yo obtengo la misma independencia en las mías. Lo justo es justo. Me siguió hasta el fregadero. No seas dramático. Esto es sobre la amistad, no sobre nuestro matrimonio. ¿Lo es? Porque desde mi punto de vista, parece que estás recibiendo consejos sobre nuestro matrimonio de mujeres que no pueden mantener sus propias relaciones. Sus ojos se entrecerraron. No te atrevas a insultar a mis amigas. No estoy insultando a nadie. Estoy haciendo una observación.
Pero tienes razón. No es mi lugar juzgar. Tus elecciones son personales. La forma en que dije personales la hizo detenerse. No era estúpida. Podía oír el cambio en mi tono. ¿Qué estás planeando?, preguntó. Nada dramático. Solo ejerciendo mi propio derecho a elecciones personales. Me miró fijamente durante un largo momento, tratando de averiguar si estaba fanfarroneando. No lo estaba. Bien, dijo finalmente, dándose la vuelta. Tal vez ahora entiendas lo que realmente significa la independencia. Oh, estoy a punto de entenderlo muy bien. A la mañana siguiente, anunció que estaba planeando un viaje de fin de semana con sus nuevas amigas, una experiencia de unión para fortalecer su amistad. Ya había pedido el tiempo libre en el trabajo y reservado su lugar. ¿Cuándo?, pregunté, sin levantar la vista de mi café. Este fin de semana, de viernes a domingo. Suena personal, respondí. Estudió mi cara, buscando señales de la discusión que esperaba. Cuando no encontró ninguna, pareció casi decepcionada. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? La miré directamente a los ojos. Dijiste que tus elecciones son personales. Estuve de acuerdo. Diviértete con tus amigas. Lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a tomar algunas decisiones personales por mi cuenta. Mientras ella planeaba su fin de semana de independencia, yo estaba planeando algo mucho más permanente. Después de todo, si ella quería ser libre para tomar decisiones personales sin la opinión de su marido, lo menos que podía hacer era respetar eso eliminándome de la ecuación por completo. El miércoles por la mañana, hice lo que cualquier persona razonable haría cuando su cónyuge de repente comienza a tomar consejos de vida de extraños. Sentí curiosidad por saber quiénes eran realmente estas personas. Me tomó unos 20 minutos en Facebook encontrar el grupo del club de lectura. Es increíble cuánto comparte la gente cuando cree que nadie está prestando atención. La líder del grupo, la divorciada 2 veces, tenía toda su vida en exhibición. Fotos de bares a medianoche en noches de semana, quejas sobre la pensión alimenticia y una colección de publicaciones sobre cómo todos los hombres son básicamente niños que necesitan una gestión constante. Luego estaban las otras miembros. Una mujer publicaba a diario sobre su drama en el lugar de trabajo, generalmente culpando a todos menos a sí misma por ser amonestada. Otra compartía detalles íntimos sobre su vida amorosa, incluyendo capturas de pantalla de conversaciones de texto con hombres casados. Un grupo con mucha clase. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las publicaciones específicamente sobre consejos matrimoniales. Estas mujeres habían convertido el criticar a los maridos en una forma de arte. Según ellas, cualquier hombre que hiciera preguntas era controlador. Cualquier hombre que tuviera opiniones sobre el comportamiento de su esposa era inseguro. Cualquier hombre que esperara que su esposa llegara a casa a horas razonables vivía en el pasado. Hice capturas de pantalla de algunas publicaciones particularmente reveladoras y cerré mi portátil. Esa tarde, mi esposa llegó a casa más tarde de lo habitual, tarareando para sí misma como si hubiera ganado algo. «Buen día», pregunté desde el sofá. «Gran día. Almorzamos después del trabajo para planificar este fin de semana. Deberías ver lo emocionadas que están todas». «¿Emocionadas por qué exactamente?». Se quitó los tacones y se estiró. «Solo tiempo de chicas. No lo entenderías. Inténtalo. Vamos a este resort en el norte del estado. Muy exclusivo. Solo para adultos. Tendremos tratamientos de spa, catas de vino, tal vez visitemos algunos de los locales nocturnos. Un resort solo para adultos. Vida nocturna con mujeres que coleccionaban hombres casados como si fueran cromos». «Suena caro», observé. «Lo es. Pero todas decidimos que nos lo merecemos». «¿Cuándo fue la última vez que gastaste dinero en algo que te hiciera feliz?». Interesante pregunta, considerando que había pasado la tarde investigando abogados de divorcio. Pero me lo guardé para mí. «Tienes razón», dije. «Tal vez es hora de que empiece a invertir en mi propia felicidad también». Se detuvo en la puerta, algo en mi tono llamó su atención. «¿Qué tipo de inversión?». «Elecciones personales, ¿recuerdas?».
Estoy seguro de que lo entenderás. El jueves, trabajó hasta tarde de nuevo. O eso afirmó. Cuando finalmente llegó a casa a las 10:30, traía bolsas de comida para llevar y llevaba un maquillaje que parecía recién aplicado. ¿Trabajando duro o duramente trabajando?, pregunté. Muy gracioso. Tuvimos una cena con un cliente que se alargó. ¿Qué cliente? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. ¿Qué? ¿Qué cliente? Probablemente podría darte algunas ideas si es alguien de mi industria. Oh, fue más bien algo de grupo. Sesión de estrategia interna. Muy aburrido, ¿verdad? Una sesión de estrategia que requería lápiz labial y perfume frescos. Bueno, me alegro de que te mantengas ocupada, dije. Me da tiempo para mis propios proyectos. ¿Qué proyectos? Saqué mi teléfono y le mostré una foto que había tomado esa tarde. Empecé a limpiar el garaje. Es increíble lo que encuentras cuando realmente miras. La foto mostraba cajas de documentos antiguos, registros financieros, cosas que había tenido la intención de organizar durante años. Lo que no mostraba era la cita de consulta que había programado con el mejor abogado de derecho de familia de la ciudad. ¿Por qué ahora?, preguntó. Limpieza de primavera. Deshaciéndome de las cosas que ya no necesito. Organizando lo que quiero conservar. Miró la foto, luego a mí. Algo en su expresión cambió, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. No tires nada importante, dijo finalmente. No te preocupes. Soy muy bueno para determinar qué tiene valor y qué no. El viernes por la mañana llegó con ella zumbando por la casa como una adolescente preparándose para el baile de graduación. Se había comprado ropa nueva, equipaje nuevo, incluso se había hecho las uñas durante el almuerzo del día anterior. Pareces emocionada, comenté, viéndola empacar. Lo estoy. Esto es exactamente lo que necesitaba. Tiempo para recordar quién soy fuera de esta casa. ¿Y quién es esa? Se detuvo, con un vestido a medio camino en su maleta. Alguien que no necesita permiso para vivir su vida. Bien por ti, dije, y lo decía en formas que no podía imaginar. Todo el mundo debería saber quién es. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?, preguntó, cerrando la cremallera de su bolso. Oh, tengo planes. Nada demasiado emocionante. Solo un tiempo personal para pensar en mi futuro. ¿Tu futuro? Sonreí. ¿Mis elecciones, recuerdas? Todo personal. Todavía estaba estudiando mi cara cuando su teléfono vibró. Una de sus nuevas amigas estaba afuera, lista para recogerla. Diviértete, dije, besándole la mejilla. Toma buenas decisiones. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta, luego se volvió. Estás actuando raro con esto. ¿Raro cómo? Demasiado de acuerdo con esto. Demasiado comprensivo. Me encogí de hombros. Querías independencia. Te la estoy dando. Pero no estás enojado. Debería estarlo. Abrió la boca y luego la cerró. Finalmente, dijo, no, esto es bueno. Esto es saludable. Estoy completamente de acuerdo. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa durante exactamente 5 minutos. Luego cogí mi teléfono e hice 3 llamadas. La primera fue para confirmar mi cita del lunes por la mañana con el abogado. La segunda fue a mi banquero para discutir la separación de nuestras cuentas. La tercera fue a mi hermano para preguntarle si su habitación de invitados estaba disponible para una estancia prolongada. Para el mediodía, tenía una imagen clara de cuánto le iba a costar a mi esposa su nueva independencia. Y iba a ser caro. Ella quería lecciones personales sin consecuencias. Estaba a punto de aprender que las consecuencias no necesitan permiso para aparecer. El viernes por la noche, la casa se sentía diferente sin su energía constante zumbando a través de ella. En realidad, pacífica. Pedí pizza, abrí una cerveza y me dispuse a disfrutar de mi primera noche tranquila en meses. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de ella.
Una foto de grupo en un restaurante de lujo. Las 4 mujeres levantando copas de vino a la cámara. El mensaje decía, pasando el mejor momento de mi vida. No me esperes despierto. No respondí. En cambio, llamé al despacho de mi abogado y dejé un mensaje de voz confirmando la cita del lunes. El sábado por la mañana trajo más actualizaciones, fotos de sus tratamientos de spa, leyendas sobre el autocuidado y viviendo mi mejor vida. Cada publicación tenía docenas de comentarios de otras mujeres animándola, diciéndole que se merecía esta libertad. Lo que no veían era el fondo de esas fotos. Había estado en ese resort antes por una conferencia de trabajo. Conocía la distribución, la multitud que atraía. No era solo un lugar para un fin de semana de chicas. Era donde iba la gente cuando quería fingir que estaba soltera por unos días. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola. ¿Es este el marido de ella? La voz era masculina, desconocida y ligeramente borracha a pesar de la hora temprana. ¿Quién es? Mira, hombre, pensé que deberías saberlo. Tu esposa está aquí en el bar de la piscina diciéndole a todo el mundo que está prácticamente divorciada. Dijo, ustedes dos son solo compañeros de piso ahora. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Y tú eres? Solo un tipo al que no le gusta ver a mujeres casadas mentir sobre su situación. Ha estado comprando bebidas para la mitad del bar, diciendo que está celebrando su libertad. Agradezco la llamada, dije, y colgué. 10 minutos después, otro mensaje de texto de ella. Este era un selfie junto a la piscina, pero no estaba sola. 3 hombres estaban en el fondo, claramente parte de la conversación que estaba teniendo. Su anillo de bodas estaba notablemente ausente de su mano. Hice capturas de pantalla de todo. El sábado por la noche, recibí una llamada de mi vecino de enfrente. Oye, odio molestarte, pero hay un coche aparcado fuera de tu casa desde hace una hora. Un tipo simplemente sentado ahí mirando el lugar. Pensé que debería saberlo. Miré por la ventana. Sedán oscuro, cristales tintados, el conductor en su teléfono. Probablemente nada, pero un momento interesante. Gracias por avisarme. Le echaré un ojo. El coche se fue 20 minutos después, pero no sin que yo tomara una foto de la matrícula. El domingo por la mañana llegó con silencio de radio por parte de mi esposa. Ni mensaje de buenos días, ni fotos de actualización, nada. Para alguien que había estado documentando cada momento de su fin de semana de libertad, el repentino silencio era revelador. Usé el silencio de forma productiva, empaqué 2 maletas con lo esencial y las cargué en mi camioneta. Transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta personal que había abierto el viernes por la tarde. Tomé fotos de cada habitación de la casa, cada electrodoméstico principal, cada mueble que habíamos comprado juntos. Luego me senté y escribí una carta. No enfadada, no emocional, solo factual. Una simple explicación de cómo funcionan las elecciones personales en el mundo real. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono finalmente sonó. Su número. Hola cariño, pasándolo increíble. Este fin de semana ha sido exactamente lo que necesitaba. Me alegro de oírlo. Suenas raro. ¿Está todo bien? Todo está bien. Solo disfrutando de mi propio tiempo personal. ¿Bien? Me preocupaba que pudieras estar enfurruñado. No hay enfurruñamiento aquí. Solo pensando en el futuro. Nuestro futuro. Interesante que de repente recordara que teníamos un nuestro. Mi futuro, en realidad. Hay mucho que considerar. Hubo una pausa en el fondo. Podía oír música, risas, voces claramente masculinas. Bueno, debería irme. Estamos a punto de salir a cenar y tal vez a bailar un poco. Bailar suena divertido. Toma buenas decisiones. Siempre lo hago. Después de que colgó, terminé de empacar. La carta fue a la mesa de la cocina, sellada en un sobre con su nombre. Mi anillo de bodas fue justo al lado. A las 5 de la tarde,
Estaba en casa de mi hermano explicando la situación con una cerveza en su patio trasero. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó. Ella quería independencia de mis opiniones y mi presencia. Le estoy dando exactamente lo que pidió. Pero ¿y si no lo decía así? Saqué mi teléfono y le mostré la colección de fotos y mensajes del fin de semana. Las acciones hablan más que las palabras. Ha estado diciéndole a extraños que está prácticamente divorciada y pasando el fin de semana actuando como si estuviera soltera. Solo estoy haciendo que su historia sea verdad. Eso es frío, hombre. Esos son consecuencias. Ella tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas. El domingo por la noche, recibí una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Primero preguntando por qué no contestaba mi teléfono, luego preguntando por qué la casa estaba tan oscura cuando pasó en coche. Finalmente, exigiendo saber dónde estaba. Respondí al último, tomando decisiones personales. ¿Entiendes? Mi teléfono sonó inmediatamente. Lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje de voz eran 2 minutos de ella exigiéndome que la llamara, diciendo que teníamos que hablar, que volvía a casa antes. El pánico en su voz era inconfundible. Demasiado poco, demasiado tarde. Le envié un último mensaje de texto. Revisa la mesa de la cocina. Todo lo que necesitas saber está ahí. Tu independencia empieza ahora. Luego bloqueé su número y me instalé en la habitación de invitados de mi hermano. Mañana comenzaría el proceso legal para convertir su fin de semana de libertad en una vida de consecuencias. Quería descubrir quién era sin la influencia de su marido. Ahora tendría todo el tiempo del mundo para averiguarlo. El lunes por la mañana, exactamente a las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar desde un número que no reconocí. Luego otro, y otro. Estaba usando diferentes teléfonos para intentar comunicarse. Estaba sentado en la oficina del abogado a las 8:30 revisando la documentación que había preparado. Fotos, extractos bancarios, capturas de pantalla de sus actividades de fin de semana y el testimonio del extraño que me había llamado el sábado. Esto es bastante completo, dijo el abogado, hojeando la carpeta. Ella realmente documentó todo por sí misma. Estaba orgullosa de su fin de semana de independencia, quería compartirlo con el mundo. Bueno, ciertamente facilita nuestro caso. ¿Cuándo dijiste que se espera que regrese? Envió un mensaje de texto desde un número bloqueado esta mañana. Dijo que volvía conduciendo de inmediato para arreglar este malentendido. Debería estar en casa para el mediodía. ¿Y estás seguro de esta dirección? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás silenciosamente. Pensé en su mano sin anillo en esas fotos. Sus afirmaciones a extraños sobre estar prácticamente divorciada. La forma en que se había reído mientras le decía a la gente que su marido era solo un compañero de piso. Estoy seguro. A las 10 de la mañana, los papeles estaban presentados. A las 11, estaba de vuelta en casa de mi hermano, esperando. No me decepcionó. Mi hermano me llamó desde la ventana de su cocina a las 12:15. Tío, está en tu casa. Ha estado golpeando la puerta durante 10 minutos. Ahora está mirando por las ventanas. Déjala mirar. 20 minutos después, aparentemente encontró la llave de repuesto que guardábamos bajo la roca falsa. El teléfono de mi hermano sonó de nuevo. Ya está dentro. Acabo de verla irrumpir por la sala de estar. Esto es mejor que la televisión por cable. Esperé exactamente 1 hora antes de ir. Cuando llegué a la entrada, su coche estaba aparcado torcido en ambos espacios como si hubiera estado en pánico. La encontré en la cocina. Mi carta arrugada sobre la mesa, lágrimas corriendo por su rostro. Levantó la vista cuando entré, y por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. ¿Qué es esto? Exigió, agitando la carta. ¿Qué clase de broma macabra es esta? No es una broma. Es exactamente lo que querías. Nunca quise esto. Nunca quise un divorcio. ¿De verdad? Porque pasaste el fin de semana diciéndole a extraños que ya estabas prácticamente divorciada. Solo lo hice oficial.
Su boca se abrió y se cerró como si se estuviera ahogando. Eso fue solo hablar. Solo me estaba divirtiendo. Divirtiéndote pretendiendo ser soltera. Divirtiéndote quitándote el anillo de bodas. Divirtiéndote comprando bebidas para hombres al azar mientras les decías que tu marido era solo un compañero de piso. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Tomaste tus decisiones muy públicamente. Ahora te toca vivir con ellas igual de públicamente. Se hundió en una silla. Su confianza del fin de semana completamente evaporada. Esto es una locura. No puedes divorciarte de mí porque fui a un viaje de chicas. No me estoy divorciando de ti por un viaje de chicas. Me estoy divorciando de ti porque declaraste tu independencia de nuestro matrimonio y pasaste 3 días actuando como una mujer soltera. Conseguiste lo que querías. Quería espacio para ser yo misma. Quería que respetaras mis amistades. Y yo quiero una esposa que no mienta a extraños sobre el estado de nuestra relación mientras coquetea con hombres en los bares de un resort. El color desapareció de su rostro. No estaba coqueteando. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla, sus publicaciones en redes sociales, las fotos, los comentarios de sus nuevas amigas animando su libertad. ¿Quieres decirme qué te parece esto? Miró la pantalla, luego a mí. Me estabas espiando. Lo estabas transmitiendo a Internet. Yo solo presté atención. Esto es una locura, repitió, pero más bajo esta vez. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Dijiste que no tenía derecho a juzgar tus elecciones. Tenías razón. Pero tampoco tengo la obligación de seguir casado con alguien que no quiere estar casado. Si quiero estar casada. ¿Con quién? Porque la mujer que pasó este fin de semana celebrando su libertad de su marido controlador no suena como alguien que quiera estar casada. Enterró la cara entre sus manos. Cuando levantó la vista, su maquillaje estaba arruinado. Su pelo cuidadosamente peinado del fin de semana era un desastre. ¿Dónde te estás quedando? Esa es una elección personal. No hagas esto. No tires 8 años por un fin de semana. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste cuando decidiste que nuestro matrimonio era opcional. Nunca dije que nuestro matrimonio fuera opcional. Dijiste que mis opiniones eran irrelevantes, mis preocupaciones eran controladoras y mi presencia era algo de lo que necesitabas independencia. ¿Qué creías exactamente que era el matrimonio si no compartir una vida con alguien cuyas opiniones te importan? Se quedó sentada en un silencio atónito. Tus amigas tenían razón en una cosa, continué, mereces a alguien que apoye tus elecciones, y mereces las consecuencias de esas elecciones. Felicidades. Eres libre de tomar todas las decisiones personales que quieras sin tener que considerar los sentimientos de un marido. ¿Y nuestra casa, nuestra vida, todo lo que construimos? Todo lo que construimos fue construido por 2 personas que se respetaban mutuamente. Decidiste que ya no necesitabas mi respeto. Así que ahora te toca construir algo nuevo, completamente sola. Me moví hacia la puerta. Espera. Me llamó. ¿Qué se supone que le diga a la gente? Me volví hacia ella, sentada sola en la mesa de nuestra cocina, rodeada por los restos de su fin de semana de independencia. Diles la verdad. Diles que elegiste a tus amigas por encima de tu matrimonio y que tu marido eligió respetar esa decisión. Eso no es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Solo que pensaste que ocurriría sin consecuencias. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Ah, y puede que quieras llamar a tus amigas del club de lectura. Algo me dice que vas a necesitar sus consejos sobre cómo ser soltera de nuevo. El sonido de su llanto me siguió hasta mi camioneta, pero no miré atrás. Ella había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. La diferencia era que yo había pensado las mías primero. El martes por la mañana trajo a la caballería. No una, ni 2, sino las 3 amigas de su club de lectura se presentaron en casa de mi hermano a las 8 de la mañana. Observé desde la ventana cómo marchaban por el camino de entrada como si estuvieran asaltando un castillo. Mi hermano abrió la puerta antes de que pudiera detenerlo.
Necesitamos hablar con él, anunció la líder del grupo, empujando a mi hermano para entrar en la sala de estar. Esto es ridículo. No te divorcias de alguien por un fin de semana de chicas. Bajé las escaleras sin ninguna prisa. Estas mujeres habían pasado meses llenando la cabeza de mi esposa con consejos sobre independencia y toxicidad masculina. Era hora de que se enfrentaran a las consecuencias de su sabiduría. Señoras, dije, acomodándome en el sillón reclinable de mi hermano. ¿A qué debo el placer? ¿Sabes exactamente por qué estamos aquí?, espetó la divorciada 2 veces. Está devastada. Esto es completamente desproporcionado a lo que pasó. ¿Lo es? Dígame. ¿Qué creen exactamente que pasó? Intercambiaron miradas. La que tenía 2 padres para sus hijos habló. Se fue de viaje de fin de semana con amigas. Eso no es motivo de divorcio. Tienen toda la razón. Irse de viaje de fin de semana no es motivo de divorcio. Entonces, ¿por qué? Pero mentir a extraños sobre tu matrimonio, quitarte el anillo de bodas y decirle a la gente que estás prácticamente divorciada mientras compras bebidas para otros hombres, eso no es un viaje de fin de semana. Es una audición de fin de semana para ser soltera. El rostro de la líder del grupo se enrojeció. Solo se estaba divirtiendo. Ha estado encerrada con tu comportamiento controlador durante años. Merecía soltarse. Comportamiento controlador. Frase interesante. ¿Cómo llamarían cuando le pregunté a dónde iba a las 10 de la noche? ¿Preocupación humana básica o comportamiento controlador? Depende del contexto. El contexto era que mi esposa empezó a quedarse fuera hasta las 2 de la madrugada en noches de trabajo y a llegar a casa oliendo a cigarrillos y colonia de otros hombres. Pero ustedes le dijeron que eso era un comportamiento normal de amistad, ¿verdad? El incómodo silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto es lo realmente interesante, continué, sacando mi teléfono. Me tomé la libertad de investigar sus consejos. El liderazgo de este club de lectura tiene un historial bastante notable. Miré directamente a su líder. 2 divorcios antes de los 30. Actualmente saliendo con un hombre casado que conoció en un bar y 3 órdenes de alejamiento de exnovios. Pero de alguna manera está cualificada para dar consejos matrimoniales. Mi vida personal no tiene nada que ver con. Tu vida personal es exactamente lo que has estado proyectando en mi esposa. Tomaste a una mujer en un matrimonio estable y la convenciste de que la estabilidad era opresión. Me volví hacia la segunda mujer. Y a ti te han despedido de 4 trabajos en 2 años por dramas en el lugar de trabajo. Pero convenciste a mi esposa de que cualquier hombre que cuestione el juicio de su esposa es inseguro. Luego a la tercera. Y tú no has tenido una relación que dure más de 6 meses desde el instituto. Pero sabes exactamente que está mal en el matrimonio de todos los demás. La habitación quedó en silencio absoluto. ¿Quieren saber qué es realmente controlador? Me levanté, caminando hacia la ventana, convencer a una mujer casada de que actúe como soltera para demostrar algún punto sobre la independencia. Animarle a mentir sobre el estado de su relación a extraños, animándola mientras destruye su matrimonio para su entretenimiento. La estábamos ayudando a encontrarse a sí misma, dijo la líder débilmente. La estaban ayudando a convertirse en ustedes. Y felicidades, funcionó. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número que no reconocí. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Les mostré el mensaje. Está bloqueada en mi número habitual, así que está probando nuevos cada pocas horas. ¿Les suena familiar? Este es el comportamiento que le enseñaron. Ella te quiere, protestó una de ellas. Ella quiere la seguridad que le proporcioné mientras experimentaba con ser soltera. Hay una diferencia. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Pasaron meses diciéndole que el matrimonio era una prisión y que la independencia significaba actuar como si su marido no existiera. Siguió su consejo a la perfección. Ahora le toca experimentar la total independencia que le prometieron. La líder del grupo intentó un último enfoque. ¿Y si corta el contacto con nosotras? ¿Y si promete cambiar?
¿Y si le hubieran dado consejos que ayudaran a su matrimonio en lugar de destruirlo? ¿Y si la hubieran animado a comunicarse con su marido en lugar de tratarlo como al enemigo? ¿Y si hubieran actuado como verdaderas amigas en lugar de saboteadoras? Caminé hacia la puerta y la abrí. Pero no lo hicieron. La pusieron en contra de su matrimonio porque la miseria ama la compañía. Y ahora son todas miserables juntas. Un resultado perfecto. Salieron sin decir otra palabra. Pero pude oírlas discutir entre ellas antes de que llegaran a sus coches. Aparentemente, cuando las consecuencias empezaron a aparecer, incluso las mejores amigas se vuelven unas contra otras. El miércoles trajo un enfoque diferente. La hermana de mi esposa llamó. Se está quedando conmigo, dijo sin preámbulos. No ha comido en 2 días. No para de llorar. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Lo ha hecho? Porque desde donde yo estoy, está experimentando exactamente lo que dijo que quería. Cometió un error. Tomó una decisión. Múltiples decisiones, en realidad, durante varias semanas. Esto no fue un error. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Todo el mundo merece también las consecuencias de sus elecciones. Eligió priorizar los consejos de extraños sobre su matrimonio. Eligió mentir sobre nuestra relación a otras personas. Eligió actuar como soltera mientras estaba casada. No fueron errores. Fueron decisiones. Se da cuenta de eso ahora. Bien por ella. Darse cuenta de que existen consecuencias no las hace desaparecer. ¿Así que eso es todo? 8 años no significan nada. 8 años no significaron nada para ella cuando le decía a la gente en ese resort que estaba prácticamente divorciada. Solo estoy haciendo que su historia sea verdad. El jueves trajo la última jugada desesperada. Mi esposa se presentó en mi oficina. Seguridad me llamó primero. Hay una mujer en el vestíbulo que dice ser su esposa. Parece bastante alterada. La dejamos subir. Hagan que suba. Entró en mi oficina con aspecto de no haber dormido en días. Bien. Tal vez finalmente estaba entendiendo el peso de sus elecciones. Los despedí, dijo sin sentarse. A todos ellos. Les dije que eran tóxicos y que no quiero volver a verlos nunca más. Felicidades. Descubriste lo que intenté decirte hace semanas. Lo siento. Lo siento mucho. Sé que lo arruiné, pero podemos arreglar esto. No podemos arreglar nada. Puedes aprender de ello, pero no podemos arreglarlo. ¿Por qué no? Me recliné en mi silla, estudiándola. Porque no solo lo arruinaste conmigo. Arruinaste quién eres como persona. Pasaste semanas mintiéndote a ti misma sobre lo que significa el matrimonio, lo que significa la amistad, lo que significa la lealtad. Eso no es algo que la terapia de pareja arregle. Estaba confundida. Hicieron que sonara como si la independencia fuera. No te obligaron a hacer nada. Te dieron permiso para hacer lo que querías hacer de todos modos. La única diferencia es que ahora tienes que asumirlo. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas algo. Esto no se trata de castigo. Se trata de la realidad. No puedes pasar semanas destruyendo algo y luego esperar que se arregle con disculpas. Pero te quiero. Quizás sí, pero quieres más la idea de tener un plan de respaldo. Y me niego a ser el plan de respaldo de alguien. Salió de mi oficina de la misma manera que había entrado, sola, derrotada y finalmente entendiendo que las elecciones tienen consecuencias. Algunas lecciones cuestan más que otras. La suya estaba a punto de costarle todo lo que había dado por sentado. 3 meses después, estaba firmando los papeles finales del divorcio en la oficina de mi abogado cuando ella entró con su abogado. Parecía más pequeña de alguna manera, como si el peso de sus elecciones la hubiera disminuido físicamente. Su abogado intentó una última negociación. Mi clienta está dispuesta a aceptar un acuerdo menor si podemos retrasar esto otros 90 días. Darles tiempo para arreglar las cosas. Miré al otro lado de la mesa hacia ella. No me miraba a los ojos.
Sin retrasos, dije. Quería independencia. Hoy la consigue. El papeleo tomó 20 minutos. 8 años de matrimonio reducidos a firmas y sellos legales. Cuando terminó, su abogado recogió sus cosas rápidamente y se fue. Ella se quedó. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Acabamos de hacerlo. En términos legales. Esos son los únicos términos que tenemos ahora. Quiero decir, hablar de verdad. Cerré mi carpeta y la miré directamente por primera vez desde que había entrado. ¿Qué queda por decir? Que ahora lo entiendo. Que veo lo que me hicieron. Que veo lo que nos hice a nosotros. Bien. Entender es el primer paso para no repetir errores. ¿Con quién? Estoy sola ahora. Completamente sola. El club de lectura había implosionado espectacularmente, según conocidos mutuos. Cuando las consecuencias de sus consejos empezaron a aparecer, se volvieron unas contra otras como lobos. La líder del grupo se enfrentaba a su propio divorcio después de que la esposa de su novio casado encontrara sus mensajes de texto. La que saltaba de trabajo en trabajo había sido despedida de nuevo y vivía con sus padres. La que tenía 2 padres para sus hijos estaba lidiando con que ambos padres solicitaran la custodia total después de que su comportamiento del fin de semana se difundiera en las redes sociales. Esa fue tu elección, dije. Elegiste sus consejos por encima de mi compañía. Fui estúpida. Fui influenciada por personas que no tenían mis mejores intereses en el corazón. Eras una adulta que tomó decisiones de adultos. Asúmelas. Empezó a llorar entonces. Lágrimas silenciosas que intentó ocultar. Perdí todo por un fin de semana de fingir ser alguien que no soy. Perdiste todo porque pasaste semanas convirtiéndote en alguien que pensabas que querías ser. El fin de semana fue solo la revelación. ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. La consideré cuidadosamente. No, dije finalmente. No te odio, pero tampoco te respeto. ¿Y no puedo amar a alguien a quien no respeto? ¿Podrías volver a respetarme alguna vez? Ese ya no es mi trabajo. Es tuyo. Necesitas averiguar cómo respetarte a ti misma primero. Se secó los ojos con un pañuelo de su bolso. Te veo por la ciudad a veces. En el supermercado, en la gasolinera. ¿Te ves bien? Incluso feliz. Estaba feliz. No porque mi matrimonio hubiera terminado, sino porque había dejado de vivir con alguien que no valoraba lo que teníamos. Había empezado a salir de nuevo, con cuidado y selectivamente. Había comprado una casa pequeña que era solo mía. Había reconectado con amigos que había descuidado mientras intentaba manejar su crisis. Estoy feliz, dije. Resulta que la vida se vuelve más fácil cuando no estás constantemente defendiendo tu valía ante alguien que ya debería conocerla. Ahora conozco tu valía. El ahora no importa. Ahora es demasiado tarde. Salimos juntos del edificio, pero nos dirigimos a diferentes áreas de estacionamiento. En la acera, se volvió. Por si sirve de algo, lo siento. Creo que lo sientes. Pero las disculpas no deshacen las acciones. Solo las reconocen. ¿Me perdonarás alguna vez? También pensé en eso. Ya te he perdonado. Eso es por mi paz, no por la tuya. Pero el perdón no significa reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Ella asintió, la comprensión finalmente asentándose en sus ojos. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que quiera. Esa es la belleza de las elecciones personales. Cuando las tomas con consideración, te toca vivir con las buenas consecuencias. La vi caminar hacia su coche, con los hombros encorvados bajo el peso de lo que había perdido. Su hermana le había dicho a la gente que estaba en terapia, tratando de entender cómo había destruido lo mejor de su vida por la aprobación de mujeres que ni siquiera se gustaban a sí mismas. Esa noche, cené con mi hermano y su familia. Mi sobrino preguntó por qué su tía ya no estaba allí. A veces los adultos toman decisiones que lo cambian todo, le dije. Y a veces esos cambios no se pueden deshacer. ¿Pero por qué elegiría no estar aquí?
porque pensó que otra cosa la haría más feliz. ¿Y lo hizo? No, amigo. No lo hizo. Más tarde, conduciendo a casa, a mi pequeña casa con sus habitaciones tranquilas y noches pacíficas, reflexioné sobre toda la situación. Ella había querido descubrir quién era sin la influencia de su marido. Misión cumplida. Descubrió que era alguien que podía ser fácilmente manipulada por personas tóxicas. Alguien que valoraba las opiniones de extraños por encima del amor de su cónyuge. Alguien que mentiría sobre su matrimonio para sentirse temporalmente libre. Lo más importante, descubrió que era alguien que necesitaba validación externa más de lo que necesitaba integridad. Yo también descubrí algo. Era alguien que no toleraría la falta de respeto, incluso de alguien a quien amaba. Alguien que entendía la diferencia entre apoyar a una pareja y permitir su autodestrucción. Alguien que sabía cuándo marcharse. El divorcio era definitivo, pero la verdadera resolución había ocurrido meses antes. En el momento en que decidí que merecía algo mejor que alguien que trataba nuestro matrimonio como una parte opcional de su vida. Ella obtuvo exactamente lo que había pedido. Completa independencia de las opiniones de su marido, completa libertad para tomar decisiones personales y completa responsabilidad por las consecuencias de esas decisiones. Algunas personas pasan años aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Ella había recibido una clase magistral en 3 meses. Y yo, había aprendido que a veces la mejor manera de amar a alguien es dejarle experimentar todo el peso de lo que ha elegido. Incluso si ese peso los aplasta, especialmente si los aplasta.